con nuestro Señor. Cantaremos con gozo a Jesús, al Cordero que nos rescató, con su sangre vertida en la cruz, los pecados del mundo quitó. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos honor al triunfante y glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Amén. Amén. Amén, hermano. Así, tome asiento, hermano. Saque su Biblia. Vamos a tener el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Espero que el Señor pueda hablar a nuestros corazones, hermanos, y podamos recibirla y llevarla a la práctica, hermanos. Amén. Amén. Pastor, adelante. Muy bien, buenas noches, hermanos. Les animo ahí a buscar en su Biblia el libro de los Proverbios, capítulo 21. El libro de los Proverbios, el capítulo 21. Y al llegar ahí vamos a poner la atención en el versículo 2. Y así dice la Biblia, hermanos, Proverbios 21, versículo 2. Dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Dice la palabra, hermano, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Ahora, es importante, hermanos, ver sobre nuestra conducta y qué camino vamos a decidir nosotros recorrer. Como hijos de Dios tenemos que asegurarnos estar caminando sobre las huellas del Señor, siguiendo el camino del Señor. El texto dice que Dios pesa los corazones. Hay mucha gente que a veces se cree creyentes muy espirituales, pero cuando Dios pesa esos corazones no encuentra tanta espiritualidad. Hay algunos que se creen que son muy fieles, que son muy santos, pero eso es a la vista de los hombres. Cuando Dios pesa los corazones, no tiene un peso relevante, un peso importante. Pero la palabra de Dios, hermano, esto para que recordemos nada más, decía en el libro de Deuteronomio, dice que Dios pone delante de todos nosotros un camino que es de bendición y un camino que es de perdición. Un camino que es de vida y un camino que es de muerte. Y Dios dice en ese texto de Deuteronomio 30, 19, dice: yo pongo a los cielos y a la tierra por testigo. Que Él pone delante de nosotros ese camino. Nosotros tenemos que decidir si vamos a recorrer un camino de vida o un camino de muerte. Tenemos que decidir si vamos a recorrer un camino de bendición o un camino de maldición. Porque, hermanos, el camino a elegir por cada uno de nosotros, hermanos, debe ser un camino que traiga progreso en nuestra vida espiritual. Que nosotros podamos sentir que estamos creciendo en nuestra vida espiritual, que estamos creciendo en el camino del Señor. El camino que vamos a recorrer nos vamos a dar cuenta si es bueno, si estamos teniendo frutos que le dan gloria a Dios. Pero si no producimos nada, si no progresamos, si no aprendemos de la Biblia, no estamos andando por buen camino. Entonces hay que ver bien, con atención, el camino. Nosotros recordamos, hermanos, que la Biblia dice
que el justo por su fe vivirá. Amén. Y si retrocediere, dice, no le agradará mi alma, dice Dios. Ese pasaje habla de cristianos que vuelven hacia atrás en la batalla, vuelven hacia atrás en el camino de la fe. Habla de cristianos que están estancados, de cristianos que no crecen. Y Dios dice, cuando miro eso, eso no le agrada a mi alma. Así dice el libro de Hebreos 10:38. Ahora, por muchos años, hermanos, yo les diría muchísimos años, he andado en las rutas, aquí en la provincia, las provincias de Argentina, principalmente en el norte. He recorrido días y días durante años las rutas en Bolivia, en el Uruguay, en Brasil y por Centroamérica, tantas rutas. Y siempre he leído, como siempre iba de acompañante del que manejaba, siempre era el que leía todos los carteles. Y siempre estaba advirtiendo al que manejaba, aquí la velocidad máxima, 60 kilómetros. A veces decía, tiene que bajar hasta 20. Hay un camino sinuoso, hay un camino con derrumbe, hay una curva. Y todo eso yo siempre iba contándole al chofer, al que manejaba, todo lo que leía en los carteles. Y eso nos ayudó a hacer toda una serie de mensajes. Y hoy, entre ayer y hoy, hice uno nuevo, para sumar a una serie de que se llamaba Prohibido Estacionarse. En muchos de esos carteles que veíamos en la ruta, usted no se podía estacionar, porque si se detenía iba a venir alguien de atrás y se lo iba a llevar puesto, como decimos, ¿no? Y en la vida cristiana, en la vida espiritual es lo mismo. No podemos estacionarnos, no podemos quedarnos quietos, no podemos estancarnos. Tenemos que siempre avanzar, siempre ir adelante, siempre animados, siempre motivados, siempre que la ayuda del Señor esté sobre nuestra vida para avanzar. Amén. Para un cristiano, todos deberían grabarse eso. Está prohibido estacionarse, prohibido estacionarse. Y vamos a ver hoy algunas cosas en las cuales no podemos nosotros estacionarnos. En primer lugar, hermanos, hay carteles que dicen no se puede estacionar en doble fila. Aquí en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia, no solo en doble fila, hasta en 3 filas estacionan. Está el auto ahí estacionado y viene el que baja la leche o el que baja la carne, ahí sale con su media reja al hombro y estacionan un camión, doble fila, triple fila. Es todo un descontrol. Pero, hermanos, no se puede estacionar en doble fila. Y eso tiene una lección espiritual. Un creyente no puede estar en dos caminos. O está en el camino del Señor o está en el camino del diablo. Está en el camino de vida o en el camino de muerte. En el camino de bendición o en el camino de maldición. En el camino ancho o en el camino angosto. No se puede estacionar el cristiano en doble fila. Algunos cristianos tienen doble vida. Son bien santos los sábados y domingos, pero bien pecadores de lunes a viernes. Otros tienen doble moral, doble vara para medir las cosas. Otros tienen doble cara. Muchas veces viven como mundanos durante la semana y se ponen un disfraz de santo para venir a los cultos. No se puede estacionar en doble fila. Hay que andar en un solo camino. Y ese camino tiene que llevar hacia adelante. Tiene que ser el camino de Dios. Así que quiero invitarla ahora a que busquen el libro de Primera de Reyes. El primer libro de los Reyes, el capítulo 18. Y vamos a leer ahí versos 17 a 21. Primer libro de los Reyes, el capítulo 18. Y versículo 17 hasta el 21. Mire cómo dice la palabra de Dios. Comienzo con el verso 17. Dice la palabra que cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas
en el monte Carmelo, y ponga atención ahora, dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Aquí está hablando Elías, no se puede estacionar en doble fila. En esa expresión que le dice al pueblo, dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo ustedes van a decir que son hijos de Dios, pero son servidores de Baal? ¿Qué es lo que estaba pasando en este pasaje? Elías, el profeta de Dios, estaba cara a cara, frente a frente con el rey Acab. El rey Acab había sido seducido por la religión de su mujer Jezabel. Era una religión basada en un culto de ídolos y le robó el corazón, y el rey Acab torció el sentimiento del pueblo y lo alejó de Dios y volcó al pueblo a los ídolos. Pero se levantó Elías, el varón de Dios, para enfrentar esa apostasía y para tratar de volver los corazones de la gente al camino de Dios. Porque estaban allí diciendo que eran pueblo de Dios, pero estaban sirviendo a los ídolos muertos. Y entonces el rey Acab le dice a Elías, tú estás turbando a Israel. Y le dice, no, tú eres el que estás haciendo daño, porque tú has hecho que el pueblo se olvidara de los mandamientos de Dios. El pueblo se olvidó que eran pueblo de Dios y estaban viviendo como mundanos, como paganos. Ya no estaban siguiendo al Dios vivo, ahora estaban detrás de los ídolos muertos. Quiero que observen, entre esos 450 profetas, que eran falsos profetas, dice aquí la palabra, que eran de Baal, más los 400 de Acera, 850 falsos profetas, estaban cómodos en la mesa de Jezabel, la esposa del rey. Ella fue la que trajo esa religión de pecado. Ella es la que se habla de ese estilo de religión perversa, inmoral y pecaminosa. Esa clase de religión que conduce a la gente al infierno siglos después. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, cuando se habla, verso 18 en adelante, de la iglesia de Tiatira, le dice allí Juan, ustedes tienen a Jezabel, esa mujer inmoral, que hace pecar a mis siervos, y que le hizo conocer las profundidades del diablo en esa iglesia. Eso que habla Apocalipsis es el modelo tomado de esta mujer. Era la religión de esta mujer. Y ahí tenía 850 falsos profetas comiendo en la mesa de la comodidad, comiendo de la comida del palacio, disfrutando de los placeres de la comida. Y así había muchos que por un plato de comida dejaban la doctrina, dejaban el camino de Dios y se metían a servir a los ídolos. Lo mismo hace el diablo en nuestro tiempo. Lo puede hacer en nuestra propia iglesia, donde pone ciertos manjares, ciertas comidas, para que nos sentemos en la mesa del enemigo. Y el domingo aparecemos aquí con una sonrisa, hola hermano, ¿cómo están mis hermanos? Y estamos sentados en la mesa del diablo. Los otros días les prediqué sobre 1 de Corintios 10, cuando hablaba verso 16 en adelante, no se puede sentar en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. Y aquí había gente que estaba haciendo ese jueguito. Estaban diciendo que eran pueblo de Dios, pero se sentaban en la mesa del diablo. Decían que eran seguidores del Dios vivo, pero estaban viviendo para los ídolos muertos. Y entonces se para el varón de Dios y le dice, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? ¿Cuándo va a llegar la hora de definición? ¿Cuándo se van a poner en serio en el camino del Señor? Porque el andar, el jugar a dos puntas, está estacionando su vida, y esto está prohibido, estacionarse para un creyente. No puede detenerse un creyente. Si yo le abro mi corazón a los ídolos, entonces mi vida cristiana se va a estancar. Me voy a paralizar, no voy a crecer en las cosas de Dios, no voy a aprender más de Dios, porque tengo mi corazón comprometido con otro estilo de culto. Ahora, en esta misma línea, yo quiero recordarles un texto que escribió Santiago. ¿Se acuerdan cuando en el capítulo 1, verso 8, él dijo, el hombre de doble ánimo? ¿Cómo sigue? Es inconstante. Es inconstante en todos sus caminos.
Aquellos que estudian el idioma griego, cuando fue escrito ese texto, dice que esa expresión de doble ánimo está hablando de alguien de dos corazones o de doble alma. Alguien con dos corazones o con dos almas no es alguien normal. Lo que quiere transmitir es la idea que un cristiano que juega a ser cristiano y juega a ser un mundano, ese no está en serio, ese no está bien, es una persona anormal. Si Cristo me salvó, si yo tengo los beneficios de la salvación de Cristo, no puedo andar por otro camino, no puedo seguir otro camino. Si Cristo es el camino, siempre tengo que estar detrás de Él. Amén. Porque cuando el hombre de doble ánimo, cuando en su personalidad, eso es lo que llamamos la ambigüedad, una persona ambigua, una persona de dos caras, una persona de doble sentimiento, ese es inconstante en todos sus caminos, es inconstante en el camino espiritual, es inconstante en el camino de la fe, es inconstante en el servicio en la iglesia, es inconstante en su vida matrimonial, es inconstante en su vida laboral. Cuando alguien juega a dos cosas y no se para en serio en el camino de Dios, es inconstante en todos los caminos, no solo en la fe, en todo. Ese no cumple en el hogar, ese no cumple en el trabajo, no cumple, es un irresponsable, es alguien que no crece. Por eso Elías, el predicador, se paró frente al pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo? En otras palabras le dice: ¿cuándo le van a poner punto final a ese estilo de vida de perdición? ¿Y cuándo van a pasar definitivamente a la fila del Señor y ponerse en serio? ¿Sabe qué lindo sería tenerlo a Elías los domingos en esta iglesia predicando? ¿Cuántos sobrevivirían? Estarían ahí en los asientos, ¿no? Cubriéndose. Porque esa clase de predicación es lo que le llamamos una predicación al hueso. Es una predicación que va a lo profundo. Y esa es la clase de predicación que nos ayuda a despertar, a reaccionar. Que no podemos jugar a dos caminos. Yo tengo que definirme y tengo que andar en el camino del Señor. Si Dios fue bueno conmigo, si Dios perdonó mis pecados, si Dios me salvó, yo tengo que dedicarme a andar solamente en su camino. Amén. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Hay uno de los hombres en la Biblia que más nos impacta y es Daniel. ¿Se acuerdan? Daniel, siendo jovencito, todavía no tenía ni 20 años, cuando fue sometido a aquella dura prueba con otros muchachos para que ellos tenían que estar separados para ser adoctrinados en la cultura de los babilonios y en los dioses de los babilonios, y los iban a preparar para servir a los babilonios. Pero dice Daniel en el capítulo 1 y en el versículo 8 que él no aceptó la comida del rey. Dice Daniel, él decidió en su corazón no contaminarse con la comida del rey. En otras palabras, Daniel entendió que él, como hijo de Dios, estaba prohibido estacionarse. La moda era entregarse al enemigo, la moda era vivir como vivían los paganos de Babilonia, pero él se paró firme, dijo: yo no me voy a estacionar, yo voy a seguir adelante en mi vida cristiana, yo voy a seguir adelante con mi fe, yo no voy a contaminarme con la comida del rey. Esas convicciones necesitamos aquí en nuestra iglesia. Amén. Que los hombres y mujeres de nuestra iglesia se pongan en serio en el camino del Señor y que digan: yo no me voy a contaminar con la comida del rey, con lo que el diablo me ofrezca. A simple vista son lindos manjares, pero yo no los quiero, yo quiero la comida del Señor. Amén. Y la pregunta del profeta Elías necesita una respuesta. Él dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a claudicar? Y los hombres y mujeres de Dios tienen que ponerse de pie ante Dios y decir: yo ya estoy firme en el camino y no me muevo, ni a diestra ni a siniestra, por nada, ninguna cosa, ningún hecho me va a dejar abandonar el camino del Señor. Yo no voy a claudicar entre dos pensamientos, yo estoy bien definido, yo estoy en el camino del Señor. Amén. Necesitamos gente así, hermanos, en nuestro tiempo. Prohibido estacionarse. Esta es una de las señales que uno ha visto. No se puede estacionar en doble fila. Otra de las señales que me ha llamado mucho la atención a mí en las rutas dice: cuidado, curvas peligrosas. Curvas peligrosas. Cuando andábamos por La Puna en Jujuy, íbamos allá a esos lugares de mucha altura. Hay un lugar que está a como 4.100 metros de altura, se llama Rinconada.
Y hay que subir en ese camino hasta allá arriba y hay que subir tocando bocina, muchos minutos hasta allá arriba, porque ahí está el precipicio. Y si viene un auto de arriba, no entran dos, es uno solo. Así que el que sube o el que baja tiene que ser tocando bocina para evitar un encuentro. Y después de ese lugar, rinconada, ahí de paso le digo, ahí anda el oro en la calle después de la lluvia, me sale el oro. Pero después de eso, hermano, íbamos a otro lugar que se llama Ciénega de Paicone, Misarrumi, Cusi, y en todos aquellos caminos, desérticos completamente, y allí teníamos tramos al borde de los precipicios, y uno tenía que estar cuidándose porque hay curvas peligrosas, curvas muy peligrosas. Un error de cálculo nos depositaría en el precipicio. Cuando íbamos por el ramal, íbamos a un lugar que se llama el Pueblo Colorado, Valle Colorado, pasábamos por Valle Grande, pasábamos allí por Canilegua, todo lo que es la parte selvática que se conoce como la Yunga, y allí también había caminos sinuosos, pero los precipicios no se veían porque la selva era tan cerrada, pero ahí estaban los precipicios. Entonces hemos visto muchas veces ese cartel de alerta, un cartel de advertencia, curvas peligrosas. Los hijos de Dios tenemos que tener cuidado, porque en la vida cristiana nos vamos a encontrar con curvas peligrosas. Esa curva no puedo confiarme, no puedo entrar a toda velocidad, tengo que regular la marcha, tengo que hacer cálculo, tengo que ver los pasos que voy a dar, medir los pasos que voy a dar, tengo que ser cuidadoso porque un error de cálculo me llevaría a la muerte. En nuestra vida cristiana muchas veces vamos a enfrentar curvas peligrosas. Quiero que vean un texto aquí en la palabra de Dios, el Salmo 34. El Salmo 34 y el versículo 7. Salmo 34, verso 7. Es un texto que conocemos bastante bien. Dice el Salmo 34 y el verso 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ese pasaje habla del ángel de Jehová. Muchas veces cuando en el Antiguo Testamento se habla del ángel de Jehová, a eso se le llama una cristofanía, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Y aquí nos habla del ángel de Jehová que acampa a nuestro alrededor, dice la Biblia, y nos defiende. Muchas veces ese ángel nos salva de tantos peligros que nosotros ni nos enteramos. Nos salva de irnos al precipicio, en las curvas peligrosas de la vida. Dice el libro de los Proverbios que hay caminos en la vida que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Eso dice Proverbios 14:12, caminos en la vida que al hombre le parecen derecho, pero su fin es un camino de muerte. Hermanos, cuando el hijo pródigo salió de su casa, él pensó que conocía todo el camino de la vida, que la vida no tenía secretos, no tenía misterios, que él como una persona joven y lleno de fuerza y de energía se iba a poder llevar el mundo por delante. Pero el hijo pródigo no supo estar a la altura en las curvas peligrosas. Cuando aparecieron los peligros, se fue al precipicio y terminó su vida en un chiquero maloliente, un chiquero inmundo. Ahí terminó el hijo pródigo, y eso es lo que el Señor Jesús nos contó en el Evangelio de Lucas, del capítulo 15, del verso 11 en adelante. Y allí, cayendo en ese lugar tan bajo, tan inmundo, dice la Biblia que él volvió en sí y tuvo que reconocer que no estaba preparado para los caminos de la vida, que no sabía nada acerca de las curvas peligrosas, y por eso terminó en ese lugar inmundo. Y allí, humillado en ese chiquero de los cerdos, dice que él habló y dijo: Padre, yo he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Tuvo que empezar a recorrer un camino de humillación. Y así hay muchos que piensan que en la vida, las curvas peligrosas, yo voy a hacer bien, yo me voy a manejar bien, no me va a pasar nada, no voy a tener ninguna clase de accidente, pero toda vida que está programada sin darle lugar a Dios caerá en el precipicio, no podrá superar las curvas peligrosas. Las curvas peligrosas de nuestra vida necesitan de la ayuda de Dios, necesitan de la ayuda del Señor, necesitan de la guía del Señor.
La experiencia humana no es suficiente. Vemos allí en esa ruta prohibido estacionarse en doble fila. Vemos allí esos carteles de advertencia que dicen cuidado, curvas peligrosas. Pero otro de los carteles que ha llamado mi atención cuando íbamos en las rutas dice camino descendente. Camino descendente. Y a veces, hermanos, cuando veía ahí, por ejemplo, en el Chapare, si conocen el Chapare, hemos visto los peores accidentes, no sé cuántos viajes hemos hecho por ahí, hemos encontrado muertos de todo tipo y por todo el lugar. Y los camiones allí largan un olor de grasa, un olor a quemado. Y cuando preguntamos, dice, porque por las bajadas el camionero tiene que frenar con el motor, dice, Y muchos no toman esas precauciones y así se desbarranca, se van allí, hermano. Y veíamos allí en el Chapare, en esos lugares, hermano, el peligro en el camino descendente. No saber manejar bien los frenos, no saber pararme. El Hijo de Dios tiene que saber detectar dónde está el peligro, dónde está la amenaza para su vida y clavar los frenos. En el camino descendente hay que saber detenerse a tiempo. Observe la vida de un hombre que tuvo tantas virtudes, pero no supo cómo comportarse en los caminos descendentes. Se llamaba Sansón. Vamos a mirar 2 o 3 cositas acerca de él en el libro de los Jueces, en el capítulo 14. Si puede ir ahí, por favor. Al libro de los Jueces, en el capítulo 14. Quiero que ponga atención a algo que la Biblia nos enseña sobre Sansón y nos enseña acerca del camino descendente. Mire cómo dice la palabra de Dios, Jueces, capítulo 14, versículo 1. Jueces 14 y el verso 1. Ahí está la primera palabra, dice descendió. Ahí entró en un camino descendente. Dice, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Ahora el verso 5, dice la palabra de Dios, y Sansón, ¿qué hizo? Descendió con su padre y su madre a Timnat. Y cuando llegaron de las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Versículo 7, otra vez, descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Se había enamorado, pero se había enamorado de la mujer equivocada. Se había enamorado a simple vista, un flechazo tuvo eso, lo que algunos llaman un metejón. Vio y se enamoró, y como si fuera un niño le habló al padre y a la madre y dice, tomadme esa mujer porque me gusta. No era la mujer que le iba a acompañar a la iglesia, que iba a leer la Biblia, que iba a orar junto con él, que iba a salir a ganar. No la quería para eso. Dice, yo la vi, me gusta, tómenla como mujer. Y los padres le reconvienen, le dicen, pero hijo, no hay mujeres entre los hijos de Israel, porque él estaba mirando una mujer de otro pueblo y eso estaba prohibido por la ley de Dios. Pero como ustedes lo han visto, Sansón había comenzado un camino de descenso, no solamente en la ruta, sino en su vida espiritual y en su vida moral, había comenzado a descender. Había entrado en un sendero de decadencia e iba a terminar en el peor estado, practicando las peores conductas, deshonrando a Dios. Sansón era un hombre enamoradizo, no supo poner frenos a tiempo en su vida, y su vida se fue barranca abajo, y llegó hasta lo profundo. 3 veces vivo en este pasaje, y descendió, y descendió, y descendió. Cuando nosotros recordamos a Jonás, y Dios le había pedido a Jonás que fuera a predicar a la ciudad de Nínive, pero dice la Biblia que Jonás descendió, es la palabra que usa la Biblia, descendió a Jope, y allí tomó un barco rumbo a Tarsis. Esa era otra ciudad opuesta. Nínive quedaba en una dirección, Tarsis quedaba en otra. Dios le dijo, vete a Nínive. Él me dijo, no, yo desciendo y me voy a Tarsis.
Y ahí comenzó el descenso. Y allí en Jope descendió a un barco. Y después de estar ahí en el barco, descendió al sótano, dice la Biblia. Y después se levantó aquella tempestad y los marineros lo echaron al mar. Descendió al fondo del mar. Y no fue su última parada, descendió al vientre del gran pez. Descendió. ¿Por qué? Porque no quiso hacer la voluntad de Dios. Y el pez, aquel enorme, lo tuvo que vomitar al predicador, a Jonás. Pero su vida comenzó en un descenso, en un descenso. ¿Cómo se nota eso? Cuando no quiere agradar a Dios. Cuando no se quiere hacer la voluntad de Dios. Cuando yo no quiero hacer las cosas como Dios lo dice, mi vida va a comenzar a descender, 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 descender. Otro hecho más de la Biblia, en nuestra memoria. Dice Lucas 10:30 que un hombre descendió de Jerusalén. ¿Hasta dónde iba ese? Jericó. Hasta Jericó. Jericó era la ciudad maldita. O sea que ya estaba al mal camino el hombre. Salió de Jerusalén y se iba camino a la ciudad maldita. Allí no había bendición en ese lugar. Era una ciudad que Dios la había puesto bajo maldición. Y ese hombre descendió de la ciudad más preciosa, de la hermosa Jerusalén. Dejó ese lugar y descendió, descendió, descendió y se fue hasta Jericó. Y ahí le esperaba una experiencia dura. Porque en el camino salieron unos ladrones y salteadores. Y recuerda que lo apalearon y lo dejaron tirado al costado del camino medio muerto. Y pasó el levita y pasó el sacerdote, y ninguno le brindó ayuda hasta que apareció el buen samaritano. Sí, sí. Pero ese hombre se hubiese evitado todos esos dolores y esas heridas si se hubiese quedado en Jerusalén, pero él descendió. Y hay gente que a veces va a decidir dejar la iglesia y empieza el descenso, el decaimiento en su vida espiritual, y se pierden en el mundo, como un hombre que se llamaba Demas. Él era un predicador, era del equipo del apóstol Pablo. Y en 2 Timoteo 4, verso 10, Pablo escribe y dice: Demas me ha desamparado amando este mundo. La vida de Demas comenzó un descenso espiritual y desapareció, se perdió en las tinieblas del mundo. Y así pasa con la vida de tantos hermanos. Esta mañana recibí un llamado ahí de larga distancia. Y el pastor que me hablaba me contaba sobre personas que nosotros conocemos de hace muchos años. Dice, ese matrimonio se terminó, ella se fue con uno, él está con otro. Ese hombre predicaba, esta otra familia va de desastre en desastre, este otro que usted conoce va de decadencia en decadencia, el otro que usted conoce ese es un instrumento del diablo, es un instrumento de maldad. Y así, hoy y estos días, hablando de cantidad de gente que comenzó un camino descendente, que comenzó, hermanos, ese camino que realmente les hace perder en las oscuridades del diablo. La gente deja Jerusalén y se va a buscar la maldición en Jericó. La gente deja la iglesia y se va en el mundo. Piensan que en el carnaval, piensan que en el baile, piensan que en el asado con los amigos, piensan que en los cumpleaños de los mundanos, piensan que en los brindis de la fábrica van a encontrar alguna clase de alegría. Todo lo que encuentran es empezar a descender en sus vidas. Y aún deberíamos cuidar de aquellas personas que hablan groserías. Deberíamos cuidarnos de aquellas personas que son blasfemas. Dice Pablo, escribiendo a los Corintios, capítulo 15 y el verso 33, dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Algunos pueden decir, bueno, yo no ando en los bailes, ni ando carnavaleando, ni ando coqueando por allá, pero cuidado, porque aun si participa de malas conversaciones, ellas, las malas conversaciones corrompen, contaminan, pudren las buenas costumbres que tenemos como cristianos. Nosotros como cristianos tenemos que tener un hablar santo, pero a veces tenemos amigos que dicen barbaridades y esas barbaridades se nos pegan. Y después llevamos ese veneno al hogar y lo contamos como broma, como algo gracioso, y nuestros niños escuchan, y nuestros niños van y llevan eso al colegio, y esa rueda no termina. Todo porque uno empieza a participar en un camino descendente. Está prohibido estacionarse, y está prohibido descender a los bajos lugares del pecado. Yo tengo que tener mi vida siempre en alto.
Mi vida siempre tiene que estar para honrar y glorificar al Señor. No se puede estacionar, hermano, en doble fila. No se puede, hermano, estacionarse en las curvas peligrosas. No se puede estacionarse en el camino descendente. Y quiero decirles algo más en esta noche. No puedo estacionarme en zona de derrumbe. Ahí está el cartel. Y se ve la imagen de la montaña y se ven piedras cayendo. Cuando usted hablaba hace un rato del Chapare, allí cada 100, 150 metros hay carteles por toda la selva del Chapare. Dice peligro, zona sísmica. Y cosas así, dice, por el estilo, siempre de algo sísmico. Y usted mira porque hay un movimiento de tierra, cualquier cosa, y usted va en la ruta allí y mira hacia arriba y ve todos los árboles y las raíces ya están todas afuera por la lluvia continua en esa región. Allí, hermanos, a las 3, 4 de la tarde entramos en el Chapare, que es oscuridad total, porque la selva es cerrada completamente. Y usted parece que está de noche, pero es de día. Y usted mira hacia arriba y esos árboles, solamente hilos, las raíces están ahí sosteniéndolo. El mínimo movimiento, un poquito más de lluvia, un viento fuerte y esos árboles enormes caen sobre la ruta. Y hemos visto de eso. En los caminos de la vida hemos visto muchas veces ese cartel, cuidado, zona de derrumbe. A veces están los edificios edificando o algunos que los están reparando y ahí usted ve todas las chapas que están como haciendo de un techo sobre la vereda y a veces le dice, cuidado, zona de peligro, zona de riesgo. Y cuando hay esa clase de advertencia, uno tiene que tomar distancia, uno tiene que alejarse. Y la Biblia nos habla de muchos lugares que son zonas de riesgo para nuestra alma, zonas de riesgo para nuestra vida espiritual, zonas de riesgo para nuestro testimonio. Hay muchas advertencias de la Biblia. Póngale un freno, porque esto es zona de derrumbe. Un día íbamos rumbo al aeropuerto en Salta. Teníamos como 4 horas de viaje en la ruta. Salimos de la ciudad de Tilcara. Pastor Alexis Lima me llevaba a mí a tomar un avión de provincia a provincia, 4 horas de viaje. Pero ni bien habíamos salido de Tilcara, llegamos a un lugar, y allí estaban todas las piedras, los autos empezaron a frenar y empezaron a caer todas las piedras del cerro, todo. Lo primero que pensamos, ya no íbamos a llegar al aeropuerto. Recién habíamos salido, hace 15, 20 minutos estábamos en la ruta. Hasta que después alguien nos advirtió sobre un senderito y nos tuvimos que ir hacia abajo y todo y retomar el camino. Pero pensábamos con el pastor en ese día, gracias a Dios, porque un minuto antes que hubiésemos ido, esas piedras nos hubiesen alcanzado y nos hubiesen sepultado. Hay señales, hay advertencias en el camino. Nosotros en nuestra vida cristiana tenemos que andar con los ojos abiertos. De una manera muy breve, les voy a recordar un texto que lo estudiamos hace 2 domingos, de Hechos capítulo 27. ¿Se acuerdan cuando hablamos de aquel viento Euroclidón? ¿Se acuerdan de eso? Quiero tomar 2 textos nomás de todo ese pasaje, de ese capítulo, para llamarles la atención sobre las advertencias de Dios y la zona de derrumbe. Así que vamos por un momento, ya estamos en Hechos el capítulo 27. Hechos el capítulo 27. Ustedes recordarán esa historia, ¿no? Que Pablo iba allí y les agarró aquel viento huracanado que se llamaba Euroclidón. Y entraron los marineros y el capitán y el dueño de la barca en un estado de desesperación. Y estaba la palabra alijar, que quería decir que tiraron las herramientas, tiraron todos los cereales, todo. Empezaron para toda aquella cosa que era de peso en el barco a liberarse para tratar de mantenerse a flote. Dice Pablo que habían pasado días sin ver la luz y estaban ahí, habían perdido la esperanza de vivir. Pero miren lo que había hecho Pablo en Hechos 27, dice la palabra de Dios, versículo 9, Hechos 27, 9, dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio
y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Ahí estaba la voz de Dios, la voz del predicador de Dios. Dijo, aquí yo les dije, esta es la advertencia, vamos a tener muchas pérdidas materiales en este viaje. Pongámosle un freno, cambiemos la situación y va a ser también con perjuicio para nuestras personas. La gente lo escuchó a Julio. Julio era una autoridad en el barco. Lo escucharon al capitán, lo escucharon a los soldados, lo escucharon al dueño del barco y no lo escucharon al predicador. Ese mal se repite hasta nuestros días. La gente escucha el informativo, la gente escucha a los políticos, la gente no escucha el consejo del predicador. Hasta que les agarra el viento y quedan atrapados en una tragedia, en un derrumbe. Mire, como estudiamos esa historia, quiero solamente la parte final. Dice verso 21, Hechos 27, 21. Dice la palabra de Dios, entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí que Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Es decir, que allí dice Pablo, ustedes me hubiesen escuchado, soy el predicador, era la voz de Dios, pero no me dieron atención y ahora estamos aquí, al borde de un derrumbe, al borde de irnos al fondo del mar. Pero Pablo, el hombre de Dios, estaba al medio de ellos, no se fue lejos, diciendo, mire, yo estoy en un salvavidas, le hablo desde acá. No, estaba al medio de ellos, en medio de los que estaban afligidos, preocupados. Y él fue para exhortarles. Y le dice, tengo un mensaje de tranquilidad para ustedes. El ángel de Jehová me habló esta noche y me dijo, no va a haber ninguna pérdida, tranquilo. Pero hagan las cosas como corresponden. Salgan del sitio de peligro, salgan de la zona del derrumbe. Y hoy hay muchos cristianos y muchos de nuestra iglesia que tienen que ser advertidos porque están poniendo su vida en una zona de derrumbe. Pronto el peso del pecado los va a aplastar. Si no empiezan a hacer las cosas bien, si no empiezan a congregarse, si no empiezan a leer la Biblia, si no empiezan a orar, si no empiezan a dar testimonio de Cristo a otra persona, van a quedar allí en una zona de derrumbe. Y pronto lo vamos a ver envuelto en una tragedia espiritual. Y vayan a saber si no habrá otra clase de tragedias. Cuando Dios habla por el predicador, cuando Dios habla por su palabra, todos tienen que estar con oído atento y ojos abiertos para hacer las cosas como Dios dice. Dios siempre nos da advertencia. Dios siempre está atento y quiere cuidarnos de nosotros. Pero nosotros, hermanos, nos estacionamos. Nosotros no le hacemos casos a Dios. Hacemos las cosas, hermanos, todo a las corridas. Hacemos las cosas, hermanos, todo como nos parece. Hasta que nos agarra el viento huracanado, Euroclidón u otra clase de males. Y ahí estamos, hermanos. Por último, no se puede estacionar en doble fila. No se puede estacionar curvas peligrosas. No se estacione en el camino descendente. Y esto que hemos visto ahora aquí último, nosotros no podemos estar en la zona de derrumbe. Y para terminar, mis hermanos, en esta noche, está prohibido estacionarse mirando demasiado el espejo retrovisor. Aquí los que manejan sus autos, el espejo que ponen en los costados ayuda para ver quién viene atrás. Pero si todo el camino va mirando el espejo, se va a estrellar con lo que está delante. Lo que ese espejo hace de ayuda por un momento, el tener mucho tiempo en la mirada hacia atrás, va a hacer que yo me estrelle hacia adelante. En la vida espiritual eso tiene un mensaje. Hay muchos que miran su pasado.
Hay muchos que están diciendo, pero yo no era una persona importante, yo era una persona muy pecadora, yo era una persona muy mundana, yo era esto, yo era lo otro, yo era un fracasado, yo era un bueno para nada. Y están ahí con todo eso, mirando el pasado, mirando el pasado, mirando el pasado. Y Dios dice, ya deja eso y empieza a mirar hacia adelante. Amén. Pon tus ojos en Cristo, Amén. ya eres salvo, tu pecado fue perdonado, ya eres una nueva criatura, ya eres un nacido de nuevo, ya eres miembro de la familia de Dios. Deja de usar tu espejo retrovisor y enfócate hacia adelante. Amén. Pablo le escribió a los filipenses y le dice en el capítulo 3, versos 13 y 14, dice, no es que lo haya logrado todo, sino dice que yo prosigo a la meta, prosigo a la meta. ¿Y cómo lo hacía? Dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Amén. Toda persona, hombre o mujer, que está ahí pegado al espejo retrovisor, mirando su pasado, nunca va a progresar en su vida cristiana. Dice la Biblia, olvidando lo que queda atrás, sepulte eso, ya está, ya pasó. Ese pecado no se va a cambiar, va a ser siempre un pecado del pasado. Ya Dios lo perdonó, ya Cristo lo limpió con su sangre preciosa. Olvídese de eso. No, pero el diablo me hizo recordar que yo, ese dice el diablo, pero Dios dice, yo ya le perdoné. Yo ya le limpié, deje de usar el espejo retrovisor, mire hacia adelante. Pablo dice, ciertamente, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome adelante. Lo más importante para el cristiano está adelante. Amén. Y ahí tenemos que ir nosotros. Y termina ese texto, o empieza el verso 14 diciendo, prosigo a la meta. Y ustedes y yo tenemos que tener metas en el Señor. No puedo estancar, no puedo poner mis pies sobre arena movediza, ir hundiéndome lentamente hasta desaparecer. No puedo yo estar en zona de pantanosa que no puedo caminar. Yo tengo que tener mis pies sobre la roca, en un lugar firme. La roca es Cristo. Yo tengo que afirmar mi vida en Cristo y enfocarme a lo que está delante y ser un conquistador de lo que está delante. No puedo estancarme, no puedo estacionarme. Soy hijo de Dios, tengo que crecer, tengo que avanzar, tengo que tener victorias en Cristo. Amén. Y así es nuestra vida. Vamos a ver aquí un pasaje, dos nada más, y terminamos con nuestro mensaje hoy. El primero de esos pasajes está en el libro de Números, capítulo 14. En el libro de Números, de los primeros libros de la Biblia, ahí tiene el libro de Números. Es el cuarto libro de la Biblia, Números, capítulo 14. Mire lo que estaba pasando allí. Números, el capítulo 14, versículo 1. Dice la palabra de Dios de esta manera. Números 14, verso 1. Dice, entonces, había salido el pueblo de Israel, ya estaban cruzando el desierto, ya estaban por entrar a la tierra prometida después de años. Dice la Biblia, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Para que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. ¿Qué estaba pasando aquí? Había una gran cantidad de personas que estaban mirando el espejo retrovisor. Después, cuando usted estudia más en profundidad el tema, algunos tenían nostalgia de la vieja vida, de la vida de esclavitud. Dice, ¿cómo extrañamos? Decían, los pepinos y los puerros y los melones y las ollas llenas de pescado. Dice, ¿cómo extrañamos todo eso? Pero se olvidaban que en Egipto eran esclavos del faraón y el faraón los tenía con el látigo todo el día castigándolo y haciéndolo pisar barro para hacer ladrillo, todo el día, todos los días de su esclavitud. Y ellos decían, busquemos un capitán y volvamos a Egipto. O sea, volvamos a la esclavitud. Y esa clase de tontería hace la gente en las iglesias que mira mucho el espejo retrovisor.
Empiezan a dejar la iglesia, dejan de asistir a los cultos, empiezan a ir a las actividades del mundo, se meten en las actividades pecaminosas, se enredan en los negocios de la vida, cosa que la Biblia le prohíbe al buen soldado de Jesucristo. Se enredan en los negocios de la vida y algunos se ponen allá, yo recuerdo que tenía una novia, ahora no tengo nada. No tengo planes de casamiento, no tengo nada en vista, pero en el mundo, en el baile, allá, en el carnaval, en los antros de perdición, ahí tenía. Dice, extraño eso, quiero ir allá. Aquellas jornadas de chicha, las jornadas de vino, de paseña y de todo eso, quieren ir allá. Dice, solo falta que alguien en la iglesia diga, vamos, y vamos, todos. ¿Sabe? Mucha gente piensa así en las iglesias. Pero allá está el diablo esperándonos. El diablo no perdió el látigo. El diablo sabe cómo azotar a la gente, sabe cómo torturar. El diablo sabe cómo lastimar y sabe cómo empujar gente al infierno. Y si usted fue salvo por Cristo y ya se liberó de las garras del diablo, ¿para qué quiere volver atrás? Lo que necesita es dejar de mirar el espejo retrovisor y empezar a enfocarse en lo que Dios tiene preparado hacia adelante. No se estacione, no se estacione. Aquí estamos buscando un capitán. Alguien que levante la voz y diga, ¿quiénes quieren volver al mundo? ¿Quiénes quieren volver al pecado? ¿Quiénes quieren volver a caminar con Satanás? Y falta que uno diga yo y se suma al coro y se va en fila. Mucho lloro, un pueblo flojo, un pueblo llorón. El Hijo de Dios tiene que estar firme, el Hijo de Dios tiene que estar decidido, el Hijo de Dios tiene que estar comprometido con la causa de Cristo y del Evangelio. El Hijo de Dios tiene que entender que la iglesia y el Evangelio no son un juego, no son un entretenimiento. El Evangelio es lo más importante, es lo que me salvó. Y la iglesia es el lugar desde donde yo comunico el mensaje del Evangelio. Donde me reúno con los hermanos para dar el testimonio de que mi Cristo vive, mi Salvador vive. Y por eso vengo para honrarlo y glorificarlo y exaltarlo y ensalzarlo. Y por eso vengo a leer su palabra viva. Cuando la multitud no quiso seguir a Jesús, los apóstoles le señalaron a Jesús, mira que se van todos. Y Jesús les dijo, dice, ¿acaso quieren irse ustedes con ellos también? Y menos mal que Pedro le funcionó la neurona en ese momento, ¿no? Y dijo, no, Señor, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida? Amén. Y ahí sí tenemos que pensar. En el mundo no voy a encontrar nada bueno. En las tinieblas no voy a encontrar nada bueno. Yo me quedo con Jesús. Él tiene palabras de vida eterna. No me voy a estancar. Con Cristo voy a avanzar. Con Cristo voy a tener gozo en mi alma. Con Cristo voy a tener victoria en mi vida cristiana. Y terminamos, hermano, aterrizamos en el Salmo 25 y el verso 4. Y ahí terminamos. Salmo 25, versículo 4. Mire cómo dice la palabra del Señor para nuestro final aquí en este mensaje. Salmo 25, versículo 4. Dice David, que fue quien escribió este salmo. Dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Ahí está. Gente que dice, muéstrame, oh Jehová, tu camino. Gente que no se olvida con quién estamos hablando. Estamos hablando con el Dios de nuestra salvación. Y el Dios de nuestra salvación quiere que al regresar a nuestra casa tengamos en claro que todo cristiano, todo hombre, toda mujer de Dios está prohibido estacionarse. Prohibido estacionarse. Siempre hay que avanzar. Siempre hay que ir adelante con el Señor. Y como si fuera un himno de victoria, dice Pablo a los filipenses, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es una verdad que nadie debería olvidar. Y esa verdad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, va a evitar que me estacione. Esa verdad me va a animar siempre a ir adelante, a avanzar en mi vida cristiana. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos las gracias en este día por tu palabra. Y te damos las gracias por cada persona aquí, por los que van a mirar este mensaje. Que tú puedas hablar a cada vida, Señor. Puedas animar a cada hermano, cada hermana a seguir adelante en la vida espiritual, en la vida cristiana. Y pedimos que tu mano poderosa esté con nosotros, Dios.
y nos des victoria y nos ayudes a vivir una clase de vida que te honre y te glorifique siempre, Señor. Bendice tu palabra y bendice nuestras vidas. Lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Que Dios